Hace unos 2500 años, los filósofos griegos Leucipo y Demócrito formularon el concepto de que la materia podría dividirse y subdividirse en pedazos cada vez más pequeños. Ellos pensaron que al final tendrían una partícula tan diminuta que ya no podrían dividirla más y que tampoco podrían verla. A esta partícula imaginaria le dieron el nombre de átomo, palabra que en griego significa aquello que no se puede dividir. Probablemente las primeras preguntas que surgieron en torno a la estructura de la materia eran del tipo: ¿de qué está hecho esto? ¿Por qué se quema? ¿O por qué tiene este color? La curiosidad innata del ser humano y su afán por saber de qué está compuesto el mundo que lo rodea, junto con los aportes de muchos hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad, permitieron la construcción y el desarrollo del conocimiento general y particular de la química. El ser humano comenzó a estudiar la materia desde el momento en que descubrió el fuego y se la ingenió para mantenerlo, cuando observó las características de los metales y los utilizó para fabricar armas, herramientas y utensilios, cuando comenzó a utilizar técnicas para producir y transformar los alimentos. Todo esto nos indica la importancia que es para la humanidad el estudio de la materia, porque de este estudio podremos obtener muchos beneficios que mejorarán el bienestar y la calidad de vida de los seres vivos que habitan el planeta. Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor es materia: tu cuerpo, la silla, el aire y el agua de los ríos. Por tanto, la materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Evolución de los modelos atómicos. Se conocen como modelos atómicos a las distintas representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de los átomos. Estudiaremos tres modelos. El primer modelo es el modelo de Dalton. John Dalton fue un químico inglés quien postuló una teoría conocida actualmente como teoría atómica de Dalton, de las cuales se puede deducir los siguientes postulados. La materia está formada por partículas indivisibles e indestructibles. Los átomos que forman un elemento son idénticos entre sí. Los átomos de distintos elementos pueden combinarse en proporciones variadas para formar numerosos compuestos diferentes. Y este modelo no nos habla de cargas eléctricas. El siguiente modelo es el de Thomson. Joseph Thomson realizó experiencias en el tubo de rayos catódicos y descubrió partículas subatómicas cargadas negativamente, a las que llamó electrones. El siguiente modelo es el modelo de Rutherford. El físico Ernest Rutherford demostró que los átomos no eran esferas sólidas. Postuló que el átomo está formado por un núcleo con carga positiva. Con la información de los modelos y los aportes de todos los científicos, se elaboró el modelo cuántico, aceptado actualmente y que postula lo siguiente. El núcleo atómico, formado por protones y neutrones, ocupa la región central del átomo. Allí está casi toda la masa del átomo. Los protones son partículas cargadas positivamente y los neutrones con carga neutra. Los electrones se encuentran en orbitales o nubes electrónicas, a lo que se le conoce como corteza, alrededor del núcleo. Cada orbital puede ser ocupado por 2 electrones como máximo. Dentro de la nube, los electrones están ordenados en niveles y subniveles de energía. Los electrones están cargados negativamente y giran alrededor del núcleo.
¿Cómo está formada la materia? La materia está formada por pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. El átomo es el que mantiene las propiedades de los elementos. Todos los átomos tienen una estructura en común. Están formadas por una corteza donde se encuentran partículas subatómicas llamadas electrones, y está formado por un núcleo donde vamos a encontrar las partículas subatómicas llamadas protones y neutrones. El núcleo va a tener las partículas subatómicas con carga eléctrica positiva llamada protones y las partículas subatómicas con carga neutra, es decir, no tienen carga eléctrica, llamadas neutrones. La corteza va a estar formada por partículas subatómicas llamadas electrones que tienen una carga eléctrica negativa. ¿Cómo se diferencia un átomo de otro? Los átomos se diferencian entre sí y dependiendo de a qué elemento pertenecen. No se diferencian en su forma o constitución, sino en la cantidad o distribución de las partículas subatómicas. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y son distintos de los otros elementos. La diferencia estriba en el número de protones de su núcleo, denominado número atómico, y se representa por la letra Z mayúscula. Ya sabemos que los átomos forman toda la materia y ésta se compone de sustancias llamadas elementos. Todos los electrones son iguales, todos los protones son iguales y todos los neutrones son iguales. Sin embargo, hay átomos de distintas clases. Hasta el presente existen 118 elementos, pero solo 92 de ellos ocurren de manera natural y otros más son creados en el laboratorio. Un conjunto de átomos del mismo tipo forman un elemento, los cuales se representan por medio de símbolos, formados por una o dos letras abreviadas, generalmente de su nombre. Algunos elementos derivan sus símbolos de sus nombres griegos y latinos, por ejemplo el oro es aurum y el plomo plumbum. Aquí tenemos un ejemplo del símbolo para el elemento hierro. Su abreviatura o su símbolo es Fe o Fe. ¿Qué son las moléculas? Cuando una sustancia está compuesta por dos o más átomos, se dice que se forma una molécula. Las moléculas pueden estar formadas por átomos iguales, como en este caso, forman moléculas sencillas, o pueden estar formadas por átomos diferentes, como este siguiente caso, y se forman entonces moléculas compuestas. Vamos a ver ahora el elemento hidrógeno, que está formado por dos átomos de hidrógeno formando una molécula de hidrógeno. El elemento oxígeno, en este caso, está formado por dos átomos de oxígeno formando entonces una molécula de oxígeno. Y el siguiente caso, que es un compuesto conocido por todos nosotros, el agua, formada por el oxígeno y formado por dos átomos de hidrógeno. Los bioelementos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituido por cuatro elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, que son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre.
Existen alrededor de 70 bioelementos, aunque no todos están presentes en todos los seres vivos ni se encuentran en las mismas proporciones. Existen elementos más comunes por su abundancia en los seres vivos, como lo haya mencionado: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. La función principal de los bioelementos es ayudar al organismo donde se encuentren a sobrevivir. ¿Qué son las fórmulas químicas? Una fórmula química es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera. Las fórmulas expresan los números y las proporciones de sus átomos respectivos, y en muchos casos también el tipo de enlaces químicos que los unen. Ejemplos tenemos H2O, que es la fórmula química para representar el agua. La H es el símbolo del hidrógeno. El O es el símbolo del oxígeno. Y el 2 representa a la cantidad de átomos de hidrógeno que posee. Entonces, los símbolos indican el elemento presente en el compuesto y los números o subíndices indican el número de átomos de cada elemento. Algunos ejemplos de fórmulas químicas son NaCl, cloruro de sodio o sal común. Contiene un átomo de sodio representado por el símbolo Na y un átomo de cloro representado por el símbolo Cl. O2, oxígeno. Contiene dos átomos de oxígeno representados por el símbolo O. HCl, ácido clorhídrico. Contiene un átomo de hidrógeno representado por el símbolo H y un átomo de cloro representado por el símbolo Cl. H2O, agua. Contiene dos átomos de hidrógeno representados por el símbolo H y un átomo de oxígeno representado por el símbolo O. La materia tiene características que permiten describirla y determinar su comportamiento, y reciben el nombre de propiedades. Estas se clasifican en propiedades generales, que son aquellas comunes para todas las sustancias, y en propiedades específicas, que corresponden a determinadas sustancias y sirven para poder identificarlas. ¿Qué son las propiedades organoléctricas? Son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos, como por ejemplo el sabor, el aroma, el color, el sonido, la temperatura, entre otros. Clasificación de la materia. La materia también se clasifica de acuerdo a la interacción de las partículas que la forman en sustancias puras y en las mezclas. Las sustancias puras tienen una composición constante, uniforme y definida. Se clasifican en sustancias simples o elementos o compuestos. Las mezclas, a su vez, se forman por la unión física de dos o más sustancias puras, es decir, elementos o compuestos, y se van a clasificar en homogéneas y heterogéneas. La búsqueda del conocimiento de la naturaleza de la materia, de qué están hechas las distintas cosas que nos rodean, ha sido una lucha constante a lo largo de la historia de la humanidad. Filósofos y científicos han planteado diversas hipótesis y propuesto distintas teorías para explicar la naturaleza de la materia. Podemos decir que hoy se sigue estudiando la materia, pero con mejores recursos tecnológicos que los que tenían los anteriores científicos, porque todavía hay muchas cosas por descubrir relacionadas con la materia.